Santiago, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Rossi, buenas tardes. Lo escuchaba con atención. Creo que su descripción prepara un diagnóstico. Y ese diagnóstico me llevaba a pensar que en el año 1983, cuando asume el doctor Raúl Alfonsín, se inicia en la Argentina un proceso de recuperación democrática que hoy, en el año 2011, sigue inconcluso. Creo yo que en esa inconclusión debemos nosotros centrar nuestra atención si queremos entender por qué la libertad hoy está en peligro en la Argentina. Y no está en peligro porque la amenace ninguna de las fuerzas que tradicionalmente conculcaron la vida constitucional en el país. Está en peligro por un hecho cultural decisivo, profundo, sutil, que es la subestimación cívica de la libertad, es decir, la incultura cívica que hace posible que la libertad no aparezca como un valor de la estatura de otros valores que comprometen la atención de la ciudadanía. Desgraciadamente, Pablo Rossi, yo creo que nuestro nivel de desarrollo educativo y cultural hace con que la libertad no aparezca en el horizonte de las preocupaciones argentinas como un valor primordial cuya defensa se impone hoy más que nunca. Y porque se trata justamente de un valor subestimado, es que quienes aspiran a que esa subestimación se profundice pretenden aprovechar al máximo la sensibilidad anestesiada de una ciudadanía que no sabe registrar en los indicios que se le brindan del avasallamiento de la libertad un diagnóstico sobre su propio porvenir como comunidad que se verá mañana maniatada en su derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de crítica. Son estos primeros pasos que sirvan a un oficialismo decidido a convertir la diversidad de opiniones en unidad servil de criterio. Son estos primeros pasos, digo, los que hoy en día, me parece a mí, están siendo dados con éxito porque permiten advertir que no hay reacción, que el interés primordial por la defensa de la libertad pasa por aquellos que directamente están afectados por ella, pero no por una comunidad que es capaz de manifestarse públicamente y de manera intensa, apasionada y callejera incluso, en defensa de esos valores de la libertad. Por eso me parece a mí que hoy las condiciones están dadas para que, estando incumplido el proceso de transición del autoritarismo a la democracia que se inició en el año 83, quienes aspiran a hacer de la política una herramienta de la disociación entre el poder y la ética, avancen con serenidad en la dirección que se proponen, porque la incultura cívica sembrada por la escasa experiencia constitucional del país lo favorece. Pensaba mientras lo escucho, Santiago, alguna vez leía a Erich Fromm que planteaba en el libro El miedo a la libertad, algo que la verdad me impresionó mucho porque no pareciera ser la imagen que uno tiene del ejercicio de la libertad. El ejercicio de la libertad suena como algarabía, como poder desatado, individual, para realizaciones sin límite. Y allí, hace ya muchísimo tiempo, analizando sociedades que entregaron su libertad en manos del nazismo, en manos del fascismo, decía Erich Fromm, la libertad es un gran peso, no es un beneficio inmediato. Quedar con ese peso a cargo no es para cualquiera. En todo caso, hay mucha gente que no se siente capaz de ejercerla plenamente y está dispuesta a depositarla rápidamente en otro, que haga las veces de tomador de esa libertad para administrarla a su conveniencia. A tal punto es así que si uno medita cuál es la sustancia de la libertad, inmediatamente el concepto que irrumpe es el de responsabilidad.
La libertad es una responsabilidad en el acto de la convivencia, es una responsabilidad crítica frente al pensamiento autoritario, es una responsabilidad solidaria frente a la injusticia social que aspira a resolverse en los marcos de la vida constitucional y republicana. Por eso, creo yo, que otro de los semblantes que presenta la fragilidad de la conciencia de lo que la libertad implica como valor, lo podemos encontrar recorriendo el escenario de la oposición. De una oposición que en la Argentina se ha manifestado recientemente en defensa de las instituciones, pero que en sus conductas sectoriales, partidarias, en la vida cotidiana, no privilegia la defensa de la libertad porque la subyuga, la somete, la subordina a la presunción de que la libertad solo puede ser aportada plenamente por sus propias prácticas partidarias y aún por las prácticas personales de quienes lideran esas prácticas partidarias. Es un gravísimo síntoma de la pobreza conceptual y de la pobreza de la conciencia cívica de nuestros partidos políticos el presumir que el triunfo de uno de ellos es el único que podría garantizar el afianzamiento en el país de estos valores que implica la noción de libertad. No se trata de que esto en las declaraciones públicas tenga esta forma, sino en la práctica concreta. Claro, usted sabe que estaba pensando en este punto exclusivo de la oposición, el capítulo de la oposición, que hace pocos días se juntaron en una foto por demás infrecuente, para supuestamente defender a través de un documento los principios de la libertad, las acechanzas a la libertad, a la independencia del Poder Judicial, a la libertad de prensa. Pero no pasa de ser un elemento declarativo, porque con documentos de esa naturaleza nadie va a defender la libertad, ni nadie se va a sentir un poco más seguro. El ciudadano amenazado en su libertad no se va a sentir más seguro si no es a través de una práctica concreta, inteligente, que le demuestre al ciudadano redes que contengan. Perfectamente, es así, a tal punto que si uno dice, la pérdida de la libertad empieza con la tergiversación de los números, sigue avanzando como actitud avasalladora y de desprecio a la libertad con la tergiversación de la oposición, con la subestimación de los opositores, y avanza aún más con la subestimación de la ley, y por último, en el propio núcleo opositor, con la necesidad de privilegiar la unilateralidad por sobre la convergencia y una práctica política que le indique al ciudadano que la inseguridad general que parece, no solo en el orden material, sino inseguridad de valores, pueda ser revertida por conductas ejemplares de quienes tengan la capacidad de decir el país necesita políticas de Estado antes que individuos privilegiados capaces de impulsar la reconstrucción de la nación. Por eso me parece a mí que es muy bueno llamar la atención sobre la hondura de la crisis que vivimos. No estamos en un país donde oficialismo y oposición representan alternativas plenas de la vida democrática. Ese momento extraordinario aún no ha llegado para nosotros. Estamos en un momento en el cual la disputa es disputa por el poder, y la disputa por el poder tiende a confundir y a reducir el Estado a las dimensiones del afán del ejercicio de un gobierno. Esta incultura cívica es el resultado de largos años de tergiversación de nuestra vida comunitaria, y hoy estamos en condiciones muy escasas de poder comprenderlo. Por eso, quienes aspiran a avasallar la libertad tienen, en buena medida, bastante despejado el terreno. Por último, Santiago, agradeciéndole como siempre sus palabras. Digo porque sirven de múltiple disparador para la reflexión que debe terminar en casa, en cada uno de los oyentes, independientemente de lo que uno diga. Es un reduccionismo, yo lo sé, pero me parece que gira en torno a nuestra idiosincrasia. Muchas veces es una pregunta, ¿reducimos la noción básica de libertad no ya solo a la posibilidad de votar frecuentemente, sino al poder o a la capacidad de compra? Es decir, al poder adquisitivo. Bueno,
fíjese usted hasta qué punto da en el clavo de un aspecto esencial del problema que estamos debatiendo, que hay quienes se jactan de creer que a medida que la condición ciudadana sea sustituida por la condición del consumidor, se podrá avanzar en el avasallamiento de la libertad. ¿Por qué? Porque a cambio de la libertad que se pierde, se otorgan los objetos que presuntamente brindan identidad. Y a quienes no tienen objetos se le ofrecerán objetos. Pero lo que no se promueve desde la educación, que es la condición básica del desarrollo de un país, es la conciencia crítica que permita entender que solo uno no construye democracia, ni construye institucionalidad. Dos viene antes que uno, y donde dos viene antes que uno, el ciudadano viene antes que el consumidor. Santiago, buen fin de semana, muchas gracias. Igualmente a usted, adiós. El filósofo Santiago Kovadrov, en Enfoques, en